Visitamos la hermosa Playa Blanca en Santa Marta. Esta playa es una joya escondida en la ciudad caribeña. No exageramos cuando les decimos que es uno de los lugares más hermosos que hemos visitado. La aventura comenzó temprano en la mañana, desde el centro histórico de Santa Marta. Tomamos un bus hacia el Rodadero y pagamos un costo de 2.500 pesos de pasaje por persona. Tomamos la ruta aeropuerto, pero también puedes tomar la ruta de Don Jaca, Cristo Rey y Rodadero. Una vez allí, nos bajamos en la primera entrada del Rodadero, más específico en Casa Verde o Techo Verde. Caminamos más o menos unos 5 minutos hasta llegar a la playa y si vas a tomar una lancha para Playa Blanca, lo más importante es que te acerques a la caseta. No vayas a cometer la imprudencia de repente comprar por ahí a cualquier persona que no va a tener pues la manilla ni saber en qué lancha te vas a venir. Ahora te voy a mostrar la caseta donde tienes que comprar los tiquetes para poder ir hasta Playa Blanca. Los detalles que hemos estado observando es que los mismos conductores de las lanchas están mandando a que compren en la caseta de la cooperativa. Ese es un pequeño detalle para los turistas. En este caso vamos a llegar al final del rodadero, o bueno, podría también ser el principio, que es donde vamos a tomar las lanchas. Estas lanchas de aquí, que vamos a comprar allá, donde vamos a comprar el punto de la cooperativa, tomamos las lanchas y salimos a Playa Blanca, que va a estar detrás de este edificio. El transporte vale 31 por persona, ida y regreso, con manilla del seguro médico y la manilla de la cooperativa y el tiquete. Eso le incluye transporte, ida y regreso. Ya si quiere almorzar, el almuerzo le vale 37.000 pesos. Viene róbalo, coino, aleganche, mojarra, arroz de coco, arroz blanco, ensalada, patacón y su bebida tropical. Antes de tomar cualquier decisión, te informamos que en esta zona encontrarás 5 cooperativas que pueden llevarte y traerte de vuelta. La diferencia entre ellas es que las demás cooperativas diferentes a Taxi Marino están yendo y viniendo constantemente. Taxi Marino sí tiene una organización más específica y es que irá y vendrá cada media hora. Bueno, en esta ocasión preferimos comprarlo en Taxi Marino, ya que salen en retorno cada 30 minutos y cada 30 minutos van. Entonces, ¿por qué Taxi Marino? ¿Por qué? Porque me pareció más elegante, me pareció mucho más bonito. Ya les voy a mostrar cómo se ve la lancha y además que lo vi como un poco más seguro. Miren, la verdad no quiero que esto suene como una publicidad porque no lo es. Pero la experiencia que vas a vivir tomando Taxi Marino es mucho mejor. Yo se lo voy a decir porque me he montado en muchas lanchas y sé que es estar en el mar. Entonces, Taxi Marino tiene su propio puente donde te vas a dirigir a tomar la lancha. Quiere decir que si una persona tiene movilidad reducida o de repente no tiene la capacidad de subirse a una lancha a la parte de arriba, lo va a poder hacer por Taxi Marino. Las sillas son muy cómodas, los chalecos, además de todo esto, ellos van a estar pendientes de ti en el momento de que te montes hasta el momento que te bajes. Vas a poder llevar toda tu ruta sin necesidad de mojarte, perder tus cosas o que se te caigan. Luego de contratar el servicio de Taxi Marino, que por 30.000 pesos por persona nos llevan y nos traen, en solo 20 minutos que dura el recorrido, llegamos a nuestro destino, Playa Blanca. La brisa marina y el sonido de las olas fueron un preludio perfecto de lo que estaba por venir. Al acercarnos, lo primero que nos llamó la atención fue el color del agua, un azul cristalino que parecía sacado de una postal. La arena, tal como su nombre lo indica, era blanca y fina, un contraste hermoso con las aguas turquesas del mar. Esta playa está situada en un valle entre 2 montañas, lo que le da un aire de exclusividad y tranquilidad. Esta ubicación también asegura que el lugar se mantenga más limpio y seguro, lo que no solo se puede llegar en lancha, sino que también se puede llegar en un camino de aproximadamente 2 horas por la montaña. Hay cosas que a mí me gusta resaltar cuando vamos a un sitio y una es darnos cuenta de que la misma gente de la playa, o sea, los trabajadores de la playa, están pendientes de recoger lo que son las latas, las basuras, las bolsas. Todos ellos están muy pendientes de eso y le están recordando a los turistas de hey, ven acá, recojan eso, no lo boten en el piso. Así que buenísimo ese detalle.
Puedes venir muy seguro porque sabes que vas a tener, en caso de alguna emergencia, ahí pues hay un mini centro como de salud, están los salvavidas, están los lockers, también cada restaurante tiene su propio locker. Y viene la aventura que más yo deseaba. Suben lento, tracción controlada por el motor. En el lento lo pueden hacer en pareja. ¿Vas a hacer aquí el lento o vas a Estando hacer en la rápido? cima a 97 metros de altura, ya ustedes deciden cómo descienden. Si lo quieren hacer rápido, se van a separar rápido de es por la gravedad. pareja y se van a lanzar Entre individual. más peso, más velocidad. Arriba les van a explicar posición de vuelo y cómo deben de aterrizar. No tiene problemas óseos, cirugías, clavos, platino. No tengas miedo a vivir esta aventura. Yo en esta ocasión lo hice con mi mamá. Ella es mayor, pero es muy aventurera. Tienen el detalle de estar pendiente de ella. Además, los equipos son seguros, te los muestra, son de alta calidad, te dicen lo del mantenimiento y voy a dejarte esta aventura que si no la vives tú, no va a ser lo mismo. Yo quiero que la observes, pero tienes que estar tú ahí arriba para que sientas esta adrenalina divina. Preparados para montarnos en el canopy. El canopy tiene un costo de 60.000 pesos por persona y si quieres disfrutar de las fotografías tiene un costo adicional de 20.000 pesos. Para aquellos que buscan un poco más de aventura, Playa Blanca ofrece una variedad de deportes acuáticos. Puedes practicar desde snorkel, careteo o simplemente explorar el vibrante mundo submarino, lleno de corales y peces de colores. También hay opciones para hacer kayak. Nosotros siempre llevamos nuestra careta principalmente por higiene y porque así nos gusta. Nos sumergimos en sus aguas cálidas y la visibilidad era excelente. Pudimos ver de cerca la vida marina como estos pequeños peces tropicales. Recuerda que no solamente puedes llegar en lancha. Si te gusta la aventura y caminar, puedes hacerlo por la montaña. El sendero atraviesa paisajes increíbles y ofrece vistas panorámicas del mar y las montañas. Sin embargo, se recomienda hacerlo en un grupo y en horas de la mañana, ya que en algunos tramos es bastante angosto y requiere de buen estado físico. Y se viene la parte favorita de todo ser humano, que es comer. Entonces nos vamos para Donde Chucho, uno de los mejores restaurantes de toda Santa Marta. En esta ocasión pedimos un pulpo en salsa de frutos rojos. ¿Sabías que hay una playa que cumple los sueños de las personas cuando llegan a Santa Marta? Mírala aquí.